Bien. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes, espectadores, ¿no? Y en primer lugar quiero dar el agradecimiento del caso a los organizadores del evento, a los profesores Francisco Quirós, José Valdizán y al coordinador de este simposio, el profesor Cristóbal Jovín. Y sin más preámbulo, procedo a la exposición del acercamiento conceptual al americanismo judío merateguino, 1925-1930. Lo que haré en primer lugar es dar algunos alcances o consideraciones acerca de lo que estoy estudiando y cómo lo estoy estudiando. Luego me enfocaré en el americanismo para luego dar una pequeña conclusión y finalmente tratar un balance acerca de lo que me está reportando o de lo que puede reportar esta investigación. En primer lugar, me gustaría darles cuenta acerca de la importancia de la correspondencia, medio de comunicación o artefacto cultural que me ha permitido delimitar esta red, ¿no? O el circuito de esta red en la cual pues se da la circulación de estos conceptos, de estas ideas que conforman el americanismo de la red judeo-merateguina, que es lo que estudio. Y a propósito de las imágenes que muestro, esta correspondencia es una carta enviada por el editor Samuel Glusberg al intelectual José Carlos Mariátegui en 1927. Es la primera carta que le envía al intelectual peruano Samuel Glusberg desde la Argentina. Y digo que es importante el rol de la correspondencia en la configuración de esta red, porque justamente me ha permitido delimitarla y a partir de ello o visualizar estos conceptos que forman parte del ideario de los integrantes de esta red. De esta manera, me gustaría que ustedes capten la idea, ¿no?, de este gráfico, esta imagen que les estoy poniendo, que lo he sacado justamente del archivo José Carlos Mariátegui. Es un gráfico muy esquematizado, pero muy preciso para expresar la idea de las interconexiones que mantuvo Mariátegui, en este caso, en esta precisa imagen, con diversos intelectuales o instituciones, ¿no?, a nivel nacional, desde Lima. En cambio, lo que yo estoy tratando de hacer es lo mismo, pero en un nivel, digamos, internacional. Y me sitúo en un universo de conectividad o conectividades, ¿no?, entre intelectuales a nivel de América, el continente americano, donde existen redes de redes, ¿no? Y estoy sectorizando, voy a sectorizo una red de redes, que es la red que delimito como la red judío-mariateguina. Entonces, esta red la estarían conformando, por un lado, la triada. La triada es un componente de esta red judío-mariateguina que la conforman Waldo Frank, Samuel Glusberg y José Carlos Mariátegui. Quien ha trabajado sobre esto o ha evidenciado esta triada es el argentino Horacio Tarcus, y evidentemente me apoyo en él también para afianzar mi planteamiento. Entonces, de esta manera tenemos a Waldo Frank, a Samuel Glusberg y a Mariátegui como los integrantes o los componentes de la triada, que es a su vez otro componente de la red judío-mariateguina. Al mismo tiempo, trasladando esta figura al Perú, ¿no?, o al ámbito nacional, tenemos los judíos inmigrantes que interactuaron mucho
con José Carlos Mariátegui. Se trata de judíos jóvenes, en este caso, que trabajaron y coordinaron incluso muchas traducciones para Amauta, la revista, y llegaron a editar sus propios números en una revista específica sobre cultura y valores judíos, ¿no? En esta parte ha sido muy importante el aporte, en primer lugar, en una primera etapa de Osmar González, y luego, por fortuna, tuve la noticia del el libro que sacó en el 2018 el profesor Claudio Lomnitz, que justamente viene a ser el nieto de esta pareja, Miguel y Noemí. Miguel Adler y Noemí Milstein, que son los judíos que en Perú se relacionaron en forma asidua con Mariátegui. Y aquí hay algunas fotografías de quiénes fueron estos jóvenes judíos. Acá está Noemí y aquí está Miguel, flanqueando a los esposos Mariátegui, José Carlos y Ana Chiappe. Algunos de los que los acompañan, otros jóvenes, asidos también a Mariátegui, de los cuales solamente creo distinguir a Jorge del Prado, el pintor. Esta fotografía es del libro de Lomnitz, justamente, así como esta, que son sus abuelos, ya una vez que salieron del Perú, y no se les concedió el permiso para permanecer en el Perú luego de la muerte de Mariátegui, y ya están aquí al parecer en Colombia y esperando a su primera bebé, ¿no? Entonces lo que quiero remarcar aquí es la conformación de esta red judío-mariáteguina, ¿no? Y cómo se interrelacionan aquí el ámbito internacional y nacional, y Mariátegui actuando como bisagra, ¿no?, de esta interrelación también. Y a partir de ello se establece un circuito de transmisión de ideas, de pensamiento, ¿no?, vía correspondencia, ¿no?, y circulan con ello también revistas, ¿no?, ensayos, notas de autoría propia de estos intelectuales o también de otros intelectuales latinoamericanos, ¿no?, que son de interés para los fines o los motivos que congregan a esta red judío-mariáteguina. Y aquí entro ya a hablar sobre el americanismo de la red, ¿no es cierto?, de esta red judío-mariáteguina, que vendría a ser una suerte de continentalismo americano, ¿no?, a un tema bastante común para la época y que además tiene varias significaciones o matices, ¿no? ¿Y cómo me parece importante abordarlo? Me parece importante abordarlo desde la interrelación internacionalismo-nacionalismo. En este sentido, una consigna, una suerte de interrogante que se repite en el pensamiento de estos integrantes de la red es: ¿qué es América? América es un concepto por crear, dice Waldo Frank, uno de los integrantes de la triada, ¿no?, que es el componente, es uno de los componentes de esta red. Y en este sentido, si América, que es el todo, es un concepto por crear, esto implica que pues entonces las partes también son conceptos por crear. Estados Unidos, Argentina, el Perú, son por lo tanto conceptos por crear. ¿Y cómo se puede crear o se puede llevar a cabo esta tarea de crear la América de esta red? Bueno, básicamente están planteando, y esto es a partir también de la influencia de Frank sobre Bluesberg y sobre Mariátegui, y a través de Mariátegui pienso también sobre Miguel Adler
y Noemí Milstein, ellos plantean la unión de América del Sur con América del Norte. Y en esto difieren de los planteamientos de Rodó, ¿no es cierto?, sobre la oposición del sur al norte, ¿no? Y en esto radicaría, ¿no?, la tarea americana, ¿no? Hay que crear América, hay que justificarla, ¿no?, a través de la agencia de los intelectuales que deben ser lo mejor de la intelectualidad en América del Sur y lo mejor de la intelectualidad de América del Norte, que no es precisamente lo que se conoce o se difunde en el mundo y lo que se difundía, lo escasamente que se difundía en América del Sur, ¿no? Entonces, esto es lo que proponen: unirse los intelectuales de ambas latitudes para unir a la América en esta empresa, en este gran proyecto o emprendimiento de cambio y liberación americana, ¿no? Ahora, este americanismo es un concepto que surge en relación a algo. Y esta relación es de oposición. ¿De oposición a qué? Al imperialismo, ¿no? Que es evidente en la época, ¿no? Y que supone ciertos criterios que son a su vez realidades o hechos que estos intelectuales están pues combatiendo, ¿no?, contra lo que se erigen estos intelectuales, ¿no? Es decir, la situación de dominación en la que se encuentran las naciones de América Latina, pues, por obra y gracia del sistema de colonización imperante, históricamente, ¿no? Las metrópolis dominaron o colonizaron las sociedades latinoamericanas, ¿no? España, sucesivamente Inglaterra, y en esos momentos Estados Unidos empezaba a superponerse, ¿no? Asimismo, van en contra del capitalismo, monopolio, del imperialismo, ¿no? Sí, hay un fondo, y en esto hay un fondo de valor, ¿no?, de espiritualidad, como dice Waldo Frank, ¿no? Se va en contra de ese afán de riqueza desmedido, que lo único que produce es la dominación del hombre por el hombre. Y aquí es importante señalar que este americanismo de la red judío-mayaterina se opone al imperialismo de cualquier forma, de cualquier tipo, y no necesariamente a capitalismo, como dice, estadounidense o a los Estados Unidos. Sí, porque en el fondo lo que se quiere es entablar lazos con lo mejor, en consideración de estos intelectuales, con lo mejor de los valores de la sociedad estadounidense, que no precisamente tiene que ver con este afán imperialista de expansión, ¿no? Entonces, si algo habría que oponer a la América del Norte, o si a algo esta red tendría que oponerse, es a esos aspectos de la sociedad norteamericana, estadounidense, que tiene que ver con ese afán de riqueza desmedida, con ese afán de avance, por buscar mercados, ¿no?, y en una posición monopólica, imperialista. A ese sector de la sociedad estadounidense había que oponer, en palabras de Mariátegui, una América latina o íbera o socialista. Y hasta aquí los acuerdos o las afinidades, más o menos todo comparten los criterios. Sin embargo, también este americanismo supone tal vez sutiles diferencias, ¿no? Por ejemplo, José Carlos Mariátegui piensa que uno de los obstáculos
por los cuales, por el cual América del Sur y América del Norte no se han unido, los económicos. ¿Por qué? Porque esta parte de América, ¿no es cierto? La parte del sur, las naciones, las sociedades, los países que están en esta parte han permanecido normalmente desvinculados a nivel económico y solamente han estado sirviendo como colonias y no han establecido interconexión entre ellas. Por lo tanto, aquí radica una debilidad y una debilidad que además ha hecho mucho para que no existan vínculos económicos entre ellas. Y por lo tanto, la dificultad de lograr la unión, ¿no es cierto? Por otro lado, Waldo Frank, que se declaraba en esos momentos comunista, socialista, y además propugnaba la unión entre América del Sur y América del Norte, decían no, acá lo que está sucediendo y los impedimentos para que no exista esta unión son los valores espirituales, además son los espirituales que se extienden, se expanden por todo el mundo. Es decir, no es que hablemos, no es que sea necesariamente el capitalismo o no es que necesariamente sea la cultura estadounidense, es la degradación de los valores, ¿no? Los valores de comunidad, ¿no? Humanitarios, etcétera, los que nos están haciendo, los que nos están impidiendo lograr concretar este americanismo. Y por otro lado, Samuel Glusberg, el que se configura además como el editor programático y propiciador por excelencia, creo yo, lo veo yo así, que todo lo lleva a esa parte cultural, ¿no? El americanismo cultural, y tiene todo un proyecto además editorial en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Y él dice, bueno, aquí en nuestros países, en Argentina en especial, nos invaden de la producción intelectual que viene de afuera, de la producción intelectual europea, española, francesa, estamos saturadas de ella, pero muy poco es lo que nuestra producción se lee, se difunde y sale también al exterior, como debiera ser una verdadera relación de cooperación, ¿no es cierto? Y de influencias mutuas. Y también dice, y lo poco que llega de América del Norte también no es precisamente lo mejor. Y en eso sí, de alguna manera también está influenciado por Waldo Frank. Y estas sutilezas además influyen en la manera en que estos integrantes de la triada van a referirse al americanismo, ¿no? Por ejemplo, Waldo Frank dice, no, a mí me parece que este americanismo debe de denominarse o llamarse América Hispana, ¿no? Debe referirse a la América Hispana. Mientras que Samuel Glusberg dice, un momentito, me parece mejor un nombre como América Latina o América simplemente a secas, ¿no? Sin ningún otro apelativo que ningún favor nos hace. Y por otro lado, José Carlos Mariátegui parece un poco conciliar ambas posiciones y dice a la de la América indoespañola o Indoamérica, de la América ibera o América Latina. Y obviamente también podemos hablar de un sionismo americano. Y aquí me enfoco más en la figura de estos jóvenes que interactuaban con Mariátegui, Miguel Adler y Noemí Milstein, una pareja, ¿no? Que se relacionó mucho con el intelectual peruano y que llegó a editar Repertorio Hebreo,
un órgano muy específico sobre los valores y la cultura judía aquí en el Perú y en América Latina. Ellos, en sus lugares de orígenes, estuvieron muy influenciados a nivel de su vida social, de su vida educativa y social, por instituciones cuyo, de manera que lo traen desde allá y no se pueden desvincular de ninguna manera de ello, dadas las circunstancias también en que se encuentran los judíos en Europa, ¿no? Y la situación que están pasando, más además de la guerra, la Primera Guerra Mundial que acaba de terminar, ¿no? Antes de la emigración de estos jóvenes. Y luego Samuel Glucksberg también comparte este diario, pero es más cauto porque a pesar de que él hizo intentos de crear publicaciones específicas sobre la cultura y revaloración de los judíos en Argentina, parece que este tema, y en los momentos en el que él está publicando, era bastante delicado y crítico, ¿no? Entonces, lo que quiero aquí recalcar es que José Carlos Mariátegui está rodeado de judíos socialistas, pero que a su vez son sionistas, comparten este ideario y en este anhelo. Y hasta cierto punto simpatizaba porque veía que era una opción válida y tal vez beneficiosa para los judíos que atravesaban estas circunstancias de exilio, ¿no? Que tuvieron que dejar sus lugares de orígenes para emigrar a otras tierras en donde poder desenvolverse de una manera más adecuada a la que estaban atravesando, más conveniente a la que estaban atravesando en sus lugares de origen. Y si sionista o prosionista, todavía no lo he podido establecer bien, pero yo creo que sí tenía mucha simpatía por sus compañeros sionistas. Y aquí concluyo acerca de lo que es el americanismo, las características principales del americanismo judío mariateguino, ¿no? Yo diría que es un americanismo antiimperialista, evidentemente, que no se reduce solamente al hecho estadounidense o norteamericano, es un americanismo que busca la unión, que propone la unión de América. Es un americanismo que constituye un elemento cohesionador, pero no por ser cohesionador significa que sea un americanismo homogéneo para todos los integrantes de la red. Y finalmente hago un balance, quiero hacer una suerte, un intento de balance acerca de lo que esta investigación, creo yo, está reportando a nivel de mi investigación y a nivel personal también, ¿no? Definitivamente es todo un desafío estudiar redes intelectuales, ¿no? Y esto puede hacerse desde lo que es definitivamente lo estoy haciendo desde la historia intelectual, conceptual, ¿no? Como lo estoy evidenciando en esta exposición, y también a partir de ello abordar el tema de las élites intelectuales, ¿no? Al ser un estudio de redes, pone sobre la mesa el tema de la interconectividad a través de medios convencionales o tradicionales de comunicación, como es la correspondencia. Y aquí también aprovecho para poner en evidencia la importancia de este artefacto cultural como fuente histórica. Y dadas las interrelaciones, conectividades o interconectividades que se dan a nivel transnacional, pues entonces yo también puedo hablar de una historia intelectual global. Y dado los temas y conceptos, el pensamiento que
que circula entre ellos y que a la vez se difunde, pues estamos vinculando política y cultura, y con ello se habla de comunicación política, de estudios de la recepción, estudios de gestión cultural, editorial, estudios sobre negociación, diplomacia cultural, ¿no? En fin, un amplio bagaje desde lo que se puede, desde el que se puede abordar el estudio de redes, ¿no? Y de el pensamiento que vincula a sus integrantes. Y por otro lado, otro saldo que me gustaría poner o dar a conocer aquí no es un saldo a nivel personal, ¿no? De incentivo a la investigación, debido a que la orientación que está siguiendo, tomando esta investigación, ha suscitado el interés de instituciones de investigación a nivel internacional muy importantes, ¿no? Y casualmente estoy negociando con muy buen auspicio, ¿no? Mi estancia en esta investigación, en uno de estos institutos, con muy buen auspicio, y espero en un breve tiempo. Bien, quiero finalizar agradeciendo la atención del público que ha estado presente, ha estado escuchando esta presentación, y me mantengo presta a cualquier requerimiento de parte del mismo. Muchísimas gracias.